Gloria a Dios. Sí. Vamos a dar lugar a que la gente se pueda conectar primero. Tenemos ahí un break. Tenemos un break ahí a que la gente se pueda conectar. Damos gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios por su misericordia. Este tiempo de bendición. Que nos permite transmitir en esta preciosa tarde. Gracias, Señor. Padre, gracias en nombre de Jesús por este tiempo de edificación, Señor, por aquellos hombres y mujeres que se van a conectar en esta tarde, la cual estaremos, Señor, transmitiendo una palabra de edificación, una palabra de bendición. Así que damos gracias a usted que se conectó, se va a conectar, a usted que va a ver este video en este tiempo, nuestro programa De Vuelta al Evangelio, Cristo Crucificado. De vuelta al Evangelio, Cristo Crucificado. Un tiempo de edificación, un tiempo de bendición, un tiempo donde estamos compartiendo las verdades bíblicas del Evangelio. Verdades bíblicas del Evangelio, estamos compartiéndolas. Y estamos ahora en lo que es el tema de la fe. Estamos compartiendo el tema de la fe. Ha sido de gran bendición, ha sido de gran edificación. El tema de la fe. Pero estamos hablando acerca de la fe apostólica. La fe, la cual dice la palabra de Dios. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, esa palabra creer significa fe. De su interior correrán ríos de agua viva que saltarán para vida eterna. Y quiero seguir con otro punto acerca de la fe apostólica. No es simplemente un creer, envuelve solo aceptar intelectual de la verdad, sino un creer donde el creyente se aferra a su Salvador con todo su corazón. Ahora, este punto lo desarrollamos en la charla anterior. Entonces lo leo para que usted comience a sintonizarse. Y explicamos lo que es San Juan 15:4, que dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Permanecer en Cristo es permanecer en la fe de Cristo. Como dice también Hebreos 12:2, que dice que Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. Por eso hay que permanecer en Cristo Jesús. Digamos otro punto, la fe no consiste en aceptar ciertas cosas como verdades, sino en confiar en una persona, la cual es ¿quién? Cristo. La fe no consiste solamente con el hecho de aceptar unas verdades intelectualmente, sino confiar en Cristo. ¿Qué significa esto? La fe habla de la justificación, pero nosotros debemos aceptar que Cristo fue que Él nos justificó a través de sus hechos, a través de sus obras. Cristo fue el que nos justificó. Entonces, de esa manera, usted debe confiar en Cristo como aquel que le justifica.
Queremos saludar a todos nuestros oyentes, a todos los seguidores, a todos los fans. Tenemos ya muchos fans que están siguiendo nuestros mensajes, nuestra enseñanza. Estamos haciendo charlas de pareja. Hoy tenemos una hermosa charla de pareja a las 7 de la noche. Estamos transmitiendo por Facebook y también tenemos los días jueves tenemos servicio. El día viernes no lo transmitimos, pero tenemos un servicio de formación de liderazgo. Y el día sábado tenemos servicio de jóvenes, vigilia. Los días domingos servicio a las 9 de la mañana y servicio a las 11 de la mañana. Y en la noche de los domingos tenemos un tiempo llamado de doctrina, una enseñanza acerca de doctrina, donde enseñamos muchas de las doctrinas del Evangelio. En este momento, en ese domingo a las 8:30 de la noche, estamos enseñando en este momento la regeneración. El Espíritu Santo en la obra de la regeneración. Te invitamos para que puedas tú seguirnos, compartir estos tiempos aquí en Facebook. También tenemos ahí en YouTube Apóstol Javier Balanta. Ahí nos puedes también ir y ver y mirar en Instagram. Estamos ahí llevando la palabra para que tú te conectes con nosotros y compartas estos mensajes. Así tanto YouTube como Facebook pueda notificar a nuestros seguidores y nuestra influencia con la palabra va a seguir creciendo. Así que te bendecimos en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero enfatizar este punto, pero este poder se recibió solo por fe. Solo por fe se recibe el poder que nos ayuda, que nos capacita para vivir una vida santa. Solo por medio de la fe es que se recibe este poder. Este poder, porque Dios no solamente le dice a los hombres qué hacer, sino que también le da el poder para que lo hagan. Cuando recibimos el poder del Espíritu Santo, a través del poder del Espíritu Santo nosotros podemos hacer todo lo que Dios nos manda a que hagamos, porque es el Espíritu Santo que nos empodera para esa parte. Pablo insistía en que los hombres no podían hacer absolutamente nada para conseguir la salvación. Oiga bien esto. Pablo insistía en que los hombres no podían hacer absolutamente nada para conseguir la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación, el ser humano no puede salvarse a sí mismo. ¿El hombre de qué es cautivo? Hay cuatro cosas. Quiero que miremos acá algo poderoso. Quiero mostrarle acá algo poderoso. A ver, algo poderoso. Deme un momento. Cuatro cosas de las cuales el hombre es cautivo, todo ser humano, y de las cuales Jesucristo le vino a librar a este hombre, a esta mujer. Una, la muerte. Dos, la ley como sistema de justicia. Tres, el pecado o la naturaleza pecaminosa o el pecado cometido. Y cuatro, de la autoridad de Satanás. Jesús vino a libertarnos de estos cuatro poderes, de la muerte, de la ley como sistema de justicia, del pecado como naturaleza o concupiscencia, pero también del pecado cometido, y de la autoridad de Satanás. Nos vino a librar Jesucristo a nosotros de estas cosas, a través de su muerte, a través de su obediencia, a través de su resurrección. Jesús nos vino a librar la muerte. La palabra muerte en la Biblia significa separación. Yo ya he explicado esto en otras ocasiones, pero pues quiero, según el punto, retomar un poquito acerca de eso. La muerte en la Biblia significa separación.
separación. Entonces nosotros estábamos separados de Dios. La segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, creo que el versículo 20, que dice que Dios nos llama a través de Jesucristo a que nos reconciliemos con Dios. Jesucristo vino y nos reconcilió en su muerte con Dios. Entonces Él nos libera de la muerte espiritual, de la muerte física, ¿ya? Porque cuando se muere una persona, se separa su espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando esta persona en la vida venidera resucita, se unirá otra vez el espíritu y el alma y el cuerpo. Entonces Jesús nos libera a nosotros de la muerte física en la resurrección de los muertos. Nos libera de la muerte segunda. La muerte segunda también nos libera a Cristo, porque nosotros no participaremos de la muerte segunda de la cual habla Apocalipsis capítulo 20, versículo 13, 14, 15 en adelante. Nos libera esa parte. Y hay otras clases de muerte, son 7 clases de muerte, pero quiero darle solamente un breve acerca de estas nomás. En algún momento les explicaré y les enseñaré las 7 clases de muertes que la Biblia enseña. Estoy hablándole de aspectos teológicos, ¿sí? Para que de pronto usted no vaya a exagerar lo que digo y de pronto a transversar lo que digo, porque realmente la Biblia habla de 7 clases de muerte. Si usted no las ha estudiado, es mejor que usted investigue. De la concupiscencia, de la ley como sistema de justicia. Jesús dijo, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El hombre y la mujer eran justificados delante de Dios en el antiguo pacto a través de cumplir la ley. Pero cuando viene Cristo, nosotros somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. La fe en todo lo que Jesucristo hizo por nosotros. Ese es un tema amplio para explicar. Del pecado o de la naturaleza caída. Jesús nos liberó a nosotros del pecado, del poder del pecado cometido, pero también nos liberó a nosotros de la naturaleza pecaminosa, de la concupiscencia, nos liberó a nosotros. Y de la autoridad de Satanás, del dominio, del poder, del gobierno del diablo. Todo aquel que viene a Cristo Jesús ha sido liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del amado Hijo de Dios. Por eso Pablo insistía en que los hombres no podían hacer absolutamente nada para conseguir su propia salvación. Solo Dios podía salvarlos. Solo Cristo nos podía salvar. La Escritura nos dice ahí en Juan capítulo 8, versículo 1 en adelante, nos dice el Señor Jesucristo a nosotros, le dice a los discípulos que habían creído en Él. Vamos a buscar acá San Juan capítulo 8, versículo 31. San Juan 8, déjenme buscar aquí por favor un momento. San Juan 31, 32 hasta el 30. Miremos hasta aquí estos, a ver. San Juan 8:31 dice, dirigiéndose a los judíos que habían creído en Él, les dijo Jesús, si se mantienen fieles a mi mensaje, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le replicaron, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué significa eso de que seremos libres? Yo les aseguro, les contestó Jesús, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no forma parte de la familia de modo permanente. El hijo, por el contrario, es siempre miembro de la familia. Por eso, si el hijo les da la libertad, serán verdaderamente libres. Jesús les dice que son esclavos del pecado. En Juan 8:44 dice que son hijos del diablo. A los discípulos, a los que habían creído en Él, es que Jesús les está revelando su naturaleza y les dice, ustedes necesitan que yo los haga libres, que Cristo los haga libres. Jesús está diciendo, si yo los liberto, ustedes serán verdaderamente libres.
Ustedes no pueden libertarse por sí solos, por sí mismos, del pecado. Ustedes son esclavos del pecado, son esclavos de Satanás. Necesitamos la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, la obediencia de Cristo al Padre, hasta la muerte y muerte de cruz, para poder ser liberados del dominio, del poder del pecado. Pablo entendió muy claramente esto y por eso dice, el hombre no puede ser liberado por sí solo. Quizás un borracho deje de beber, quizás deje un adúltero de adulterar, quizás deje un adicto de drogarse, una mujer prostituta quizás deje de seguir prostituyéndose, un hombre que de pronto pertenece a una banda, en sicariato, narcotráfico, quizás deje de hacer esas cosas, pero eso no significa que ya fue libre, porque el pecado se manifestará de otras formas, de otras maneras. Hay gente que dice, o los psicólogos, yo soy psicólogo, ¿no? Pero hay psicólogos que dicen esto, que el que fue pedófilo nunca dejará de serlo, que el que fue adicto al alcohol nunca dejará de serlo, que el que fue adicto a las drogas nunca dejará de hacerlo. Por eso cuando le dicen, están en la recuperación de un adicto, le dicen, usted es adicto, usted debe saber que es adicto. Y como usted es adicto, debe alejarse de todo centro, todo lugar donde usted vea alcohol. Usted no puede estar en fiestas porque usted es adicto. Usted no puede acercarse a una plaza donde haya gente consumiendo de pronto alucinógenos porque usted es adicto. Esta persona está en rehabilitación y ellos lo convencen de que él es un adicto para darle, ellos dicen, esta arma de que él se aleje lo más posible de los lugares de consumo o de bebidas para que él no caiga de nuevo, porque lo convencen de que él es adicto y siempre será adicto. Por eso también a una persona que de pronto le hace daño a un niño, le llaman pedófilo, entonces dicen, este hombre no puede compartir con niños, hay que alejarlo totalmente de la sociedad, porque este hombre ya lo hizo una vez, lo hará 2 veces, 3 veces, y cada que tenga la oportunidad dañará a un niño. Todo eso es respetable y no estoy a favor de ninguna de esas personas. Lo que digo es que la Biblia dice en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. De hecho, ningún hombre, por su propia capacidad, dejará de ser lo que fue. En cualquier momento, y en cierta razón, estos psicólogos, al decir que en cualquier momento podrán volver a flaquear, podrán volver a cometer un acto inmoral, un acto que dañe la sociedad, pero aquellos que han conocido y han venido realmente a Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. De modo que si uno está en Cristo, es una nueva creación. Por eso Pablo insistía que el hombre no podía salvarse por su propia cuenta, no podía ser libre de su propia naturaleza por su propia cuenta. Lo que sucede es que la Iglesia de Cristo hoy en día ignora los procesos salvíficos, ignora todo lo que significa ser salvo y solamente cree que ser salvo es ir al cielo e ignora todos los procesos de salvación que Dios ha hecho en Cristo para el creyente mientras viva en la tierra. Si Dios solamente quisiera llevar a la gente al cielo una vez que vienen a Cristo, pues todo el que creyera en Cristo lo mataría, se iba para el cielo. ¿Ya? Pero ese no es todo el proceso de salvación. No es todo el proceso de salvación.
y gran parte de la iglesia de Cristo ignora el proceso de salvación. No conoce lo que es la regeneración. No conoce lo que es la santificación. No conoce lo que es la justificación. No entiende la redención. No entiende la propiciación. No entiende muchos temas que tienen que ver con la salvación que Dios nos otorga en Cristo. Y de esa manera, mucha gente pretende ser santa en su propia fuerza. Es más, la Biblia nos enseña a nosotros de muchos vestidos. La Biblia dice que es verdad por una iglesia sin mancha y sin arruga. Sin mancha y sin arruga. Pero, ¿qué iglesia está sin mancha? ¿Qué iglesia puede estar sin arruga? Pues la iglesia que conoce lo que Cristo hizo por ellos. Porque solo Dios nos viste a nosotros de una justicia sin mancha y una justicia sin arruga, la cual fue conquistada por Cristo Jesús cuando echó al Padre perfectamente y nos otorgó a nosotros esa vestimenta de justicia. Si usted puede mirar en el libro de, creo que es Zacarías, el capítulo 3 de Zacarías, nos profetiza, nos enseña lo que haría Cristo a futuro cuando presentan al sumo sacerdote Josué delante de Jehová. Y Satanás estaba ahí para acusarlo. Y Josué, no estoy hablando de Josué, Josué el guerrero, no, estoy hablando de Josué, un sacerdote, ¿ya? Ese era un sacerdote, ¿no? Para que por favor haga diferencia. Ahí en Zacarías. Y está ahí, y está el ángel, está el acusador. Josué está con vestiduras viles y está acusando a Satanás a Josué. Y dice: Señor, no es este un tizón arrancado del fuego. Entonces, ¿qué dice Dios? Dios dice: quiten las vestiduras viles y coloquen vestiduras de gala y mitra sobre su cabeza. Así que Dios fue que le quitó las vestiduras viles de pecado y lo vistió de justicia. Ese es un cuadro profético totalmente acerca de lo que Cristo Jesús vendría a hacer por nosotros cuando iba a obedecer al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Él nos liberaría a nosotros de nuestra vana y vil justicia y nos revestiría de su justicia que está sin mancha y sin arruga. La iglesia que tiene fe en lo que Cristo hizo verdaderamente y vive por esa fe y permite que el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, viva una vida de justicia, esa iglesia es la iglesia que está sin mancha, sin arruga. Nuestras obras no alcanzan, nuestras obras no podrán justificarnos ante Dios. Solo la justicia plena, la justicia perfecta, la justicia sin mancha y sin arruga de Cristo es la que nos otorga a nosotros realmente esa entrada triunfal a la presencia de Dios. Todo había sido hecho por Cristo, dice el apóstol Pablo, y nadie podía añadir nada a la perfección de la obra terminada. Todo había sido hecho por Cristo. Nadie podía agregar nada a la perfección de la obra ya terminada, llevada a cabo por Cristo en la cruz. Por eso Pablo insistía en que los hombres son justificados por la fe. Por eso Pablo insistía que los hombres son justificados por la fe. Nadie puede agregar nada a la obra perfecta hecha por Cristo en la cruz. Pero estas palabras mías pueden sonar como un lenguaje extraño al oído de aquel que no conoce el Evangelio, aquel que no se le ha enseñado temas como la justificación, temas como la santificación. Porque pues tristemente y para desgracia y para estancamiento espiritual de la iglesia, estos temas se han dejado solamente para lo que es los seminarios bíblicos y no para enseñárselos al pueblo de Dios. Y muchos hombres de Dios que tienen títulos de teología
se dedican a estar enseñando puros temas de motivación. Hoy en día la moda es lo profético, lo profético, lo profético, lo profético, y muchos hombres de Dios hacen alardes de ser apóstoles, pero yo no escucho en su boca las doctrinas apostólicas. No las escucho. No escucho las doctrinas apostólicas. Es más, hago un paréntesis aquí. Cuando uno estudia teología, le enseñan los 5 ministerios y se le da algunas características de lo que es cada ministerio. Y dicen que una de las características de un apóstol es que tiene o ha establecido muchas iglesias. Resulta que yo pensando estos días, me preguntaba a mí mismo, o quería hacer esta pregunta: ¿cuántas iglesias había establecido Pedro cuando fue llamado apóstol? Ninguna. Ninguna estaban con Jesús. Pedro no había dado ni siquiera su primer sermón, pero ya había sido establecido apóstol de Jesucristo. Porque no son la cantidad de iglesias que yo establezca que determinan que yo soy apóstol, no. Ese es un llamado de parte de Dios. Ahora, los frutos o resultados que ese ministerio ya es otra cosa. Pero yo no puedo decir que porque he establecido 5 iglesias, 10 iglesias, 20 iglesias, soy apóstol. No, no. Uno ve grandes hombres de Dios. Por ejemplo, en Colombia tenemos a Ricardo Rodríguez, es un hombre de Dios impresionante. Es un gran hombre de Dios. Y por muchos años Ricardo Rodríguez, Dios lo ha usado con poder ahí en Bogotá. Pero él es pastor evangelista. No estoy diciendo que el ministerio apostólico sea mayor o más grande o más poderoso que el ministerio pastoral. No, porque eso es lo que hoy en día está haciendo el hombre, que está categorizando los ministerios. Entonces el apóstol es el más grande, el profeta es el segundo, y ahí para allá todo el mundo es pequeño. No, hermanos, no, bajémonos de esa enseñanza que es una enseñanza de estratos sociales, políticos, no del reino de Dios. Jesús dijo que quería ser mayor en el reino, debería ser el servidor de todos. El apóstol Pablo, cuando presenta su vida ministerial, él dice: nosotros predicamos a Cristo como Señor y a nosotros como siervos vuestros. Esa era la forma en que Pablo se veía, como un siervo de Cristo, un siervo de la iglesia. Hoy en día los apóstoles se ven como los señores de la iglesia, como los iluminados, los que hay que tenderle alfombra, los que hay que ponerle 5 estrellas, los que hay que ponerle la limusina, los que hay que ponerle un fajo de plata para que vengan, los que hay que ponerle avión y hay que mandarlos o traerlos en primera clase, porque si no, estos pedazos de carne no van. Eso no fue lo que enseñó el apóstol Pablo. Eso no fue el ejemplo que enseñó el apóstol Pedro. Es más, si usted quiere estudiar biografías de hombres que hicieron grandes cosas para Dios, definitivamente, Martín Lutero, con la palabra de Dios, Juan Wesley, ¿sí? David Brainer, David Wilkerson. O sea, gente que revolucionó. John Lye. John Lye, dice la historia de John Lye que este hombre fue a África y en 5 años, hermano, en 5 años hubieron más de 100,000 sanidades, más de, estableció como 1,000 iglesias, 5 años, más de 1,000 y pico levantó más de 1,000 y pico de ministros. Pero usted no ve que la historia lo cataloga como el apóstol John Lye. No, no. Cuando llegó a Estados Unidos y se radicó, no sé si fue en Washington, no recuerdo bien, pero se dice que aquel lugar, aquel estado,
donde estuvo erradicado, fue la ciudad más sana del mundo a través del ministerio de ese hombre. No habían enfermos, todos eran sanados, de una ciudad entera, un estado entero de Norteamérica. Pero hoy en día, hermano, con ese tiempo, con ese que tengo el código, que tengo la palabra, que tengo que está llena de la palabra profética, que soy el apóstol, que soy el grande, pero no pasa nada, no pasa nada. La gente sigue enferma, la ciudad sigue perdiéndose, la droga sigue creciendo, el narcotráfico sigue creciendo, la violencia sigue creciendo. Yo no sé dónde están estos ungidos, estos poderosos. Cierro paréntesis para que nadie se va a ofender ahí, pero es increíble eso. Así que Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta otra versión dice, justificados pues por medio de la fe, Jesucristo nuestro Señor nos mantiene en paz con Dios. Este era el centro de la doctrina del apóstol Pablo, la justificación por la fe. Que el Padre te bendiga en el nombre de Jesucristo el Señor y comparte, por favor, esta palabra. Te habló el apóstol Javier. Dios te bendiga.